Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Airtime. Mi nombre es Giovanni y en el vídeo de hoy os quiero proponer lo que son los 5 relojes con la mejor relación calidad-precio que he visto en AliExpress, pues digamos en los últimos meses. 5 relojes que dando vuelta por AliExpress he podido comprobar que sí realmente no cuestan demasiado y que sí pueden ofrecer mucho. Alguno de ellos por experiencia propia que he tenido ya en mis manos y he considerado relojes muy bien hechos, tanto lo que son calibres, tanto lo que son materiales, acabados, pues las cajas, todo. Relojes que realmente no te cuestan más de 100, 120 euros, pero que sí tienen mucho que ofrecer en comparación con otros relojes que a lo mejor nos pueden llegar a costar 500, 600 o incluso 1000 euros. Así que chicos, espero que les guste esta breve clasifica de los 5 relojes con la mejor relación calidad-precio by Airtime. Y nada, disfruten. Si les gusta el vídeo, like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse y como siempre digo, vayan a ver en Instagram porque ahí he puesto fotos de varios relojes con diferentes correas que sé que a ustedes les va a gustar. Así que chicos, disfruten del vídeo. Chao. Número 5 de esta lista, Steel Dive 1970, también conocido como Steel Dive Captain Willard Homage, un homage del Seiko Captain Willard, reloj muy famoso y que ha conquistado muchos corazones con su caja en forma de cojín. Bueno, aquí tenemos una fiel reedición, bueno, más que fiel reedición, un fiel homage de ese famoso Seiko Captain Willard, el Steel Dive 1970, un reloj que ha tenido muchísimo éxito en AliExpress y que se vende a un precio normalmente alrededor de los 99 euros. Tenemos un diámetro de 43.7, un Lactulac de 47 milímetros, un grosor de 13.6 y un espacio de correa de 20 milímetros. Una medida muy estándar a la hora de hacer cambio de correa, que tampoco haría falta porque realmente estos modelos sí suelen venir con su brazalete de acero muy válido. Tenemos una caja también de acero inox 316L, un cristal de zafiro, un inserto de bisel cerámico y un bisel que tiene 120 clics con un agarre increíble, y luego sí, como os decía, un brazalete de acero inox realmente bueno. En su parte interior tenemos un calibre NH35 de Seiko, calibre que viaja 21.600 alternancia horaria, que nos ofrece 40 horas de reserva de carga y cuenta también con carga manual y parada de segundero. Otras características de este reloj pues suelen ser una resistencia al agua de 200 metros, que también se debe gracias a su corona y a su tapa trasera de rosca. Un reloj que realmente sí he podido tener entre las manos y sí realmente me he dado cuenta que por el precio que cuesta y que si realmente ha tenido éxito ha sido por algo, y es debido pues a la gran calidad que tiene este reloj y a los materiales que se han utilizado en su construcción. El precio es de 99 euros a día de hoy, a fecha de hoy, y os recuerdo que os dejo el link abajo en la descripción tanto de este reloj como de todos los relojes, ya que sí he seleccionado en AliExpress el modelo más barato, así que una vez que le deis al link ahí os aparecerá la opción más barata. Y luego también hay que tener en cuenta que gracias a los cupones, monedas y otras cositas de AliExpress se puede conseguir aún más barato, así que si el precio es 99, a lo mejor también podemos conseguirlo por 89, 90, 91 como mucho. Número 4, puesto número 4. En el puesto número 4 tenemos el Cadisen C8197, reloj que homenajea el famoso Longines VHP Very High Precision, un reloj muy famoso por su calibre de cuarzo muy preciso, pero que en este caso Cadisen nos ofrece una versión en automático. Tenemos esta versión automática, versión que cuenta con un diámetro de 39 milímetros, un Lactulac de 47 milímetros por un grosor de 11.6 y una correa de 20 milímetros. Su peso de a duras penas 138 gramos y está compuesto por una caja de acero inox 316L muy bien trabajada, un cristal de zafiro de elevadísima calidad con tratamiento antirreflejo, y luego tenemos una correa, bueno, un brazalete en acero inox 316L también pulido en la parte interior y cepillado en la parte exterior. El calibre que monta este Cadisen C8197 es un Miyota 8215, movimiento que se mueve a 21.600 alternancias horarias, nos ofrece 40 horas de reserva de carga y también nos da carga manual y parada del segundo.
segundero. Un calibre muy fiable, muy famoso, que ya conocemos mucho y que realmente es una buena opción para un reloj de este precio. Las características más sorprendentes de este reloj son que nos ofrece 200 metros de resistencia al agua, una corona y una tapa de rosca, que son las que se encargan de sellar por completo este reloj. El precio de este modelo en AliExpress es de 105 y también en este caso os dejo el link abajo en la descripción y en los comentarios de la versión más barata que he conseguido o que he encontrado en AliExpress. Número 3. En el puesto número 3 tenemos el Pagani Black Bay Panda, la versión que homenajea el famosísimo Tudor Black Bay Panda, un reloj que realmente es fascinante tanto en su versión original, bueno, sobre todo en su versión original, como también en esta versión homage de Pagani Design. Personalmente no he tenido forma de probarlo, pero sí estoy a la espera de poder probar uno porque realmente me ha cautivado, sobre todo la versión blanca, que sería Panda original con sus contadores negros, que me parece estupenda. Luego hay una versión negra con contadores blancos, también muy bonita. Reloj que cuenta con un diámetro de 39.5 milímetros, un lactulac de a duras penas 48 milímetros, un grosor de 13 milímetros, que para ser un crono no es ni siquiera demasiado grande, y una correa de 20 milímetros. También en este caso tenemos un peso de 138 gramos gracias a su caja de acero inox y a su brazalete también de acero inox, y luego tenemos un cristal de zafiro abombado, y en este caso sí contamos con una versión con bisel cerámico, bisel fijo ya que tiene un taquímetro, pero sí de material cerámico, que eso es lo que hará que no rayemos ni el cristal, que es de zafiro, ni en este caso el bisel, que es un bisel cerámico. En su interior encontramos un calibre VK64 de Seiko, un calibre del cuarzo muy fiable, que se monta en muchísimos modelos Seiko originales y que en este caso monta también este Pagani Black Bay. Un calibre que para quien busca precisión y quien busque fiabilidad pues es perfecto. Otra característica, tenemos una resistencia al agua de 100 metros y tenemos una tapa y una corona de rosca que nos va a sellar por completo el reloj. El precio de este reloj en AliExpress es de 102 euros, un precio para mi gusto perfecto, ya que nos estaban ofreciendo un reloj con características y materiales muy elevados, así que vale muchísimo la pena. Os dejo abajo el link, he seleccionado el reloj más barato que he encontrado en AliExpress, así que si queréis comprarlo pues, o queréis echar un vistazo, abajo tenéis el link. Puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos el famoso Shanghai 7120, reloj que reseñé hace poco aquí en el canal, reloj que me ha dado muchísimas satisfacciones y que tuve que incluirlo en esta lista porque me parece un must have de la relojería automática, sobre todo porque estamos hablando de un reloj con calibre manual, un reloj muy pequeño con una medida de 36 milímetros, un lactulac de 43.8, un grosor de a duras penas 10.3 y una correa de 19 milímetros. Los materiales que componen este reloj no son materiales de alta calidad. Bueno, si tenemos una caja de acero inox 316, tenemos un cristal plexi que realmente se va a arañar solo con mirarlo, pero bueno, también tenemos la opción que con un poquito de Polywash podemos arreglar el todo y volver a su estado inicial, o sea, como nuevo. Con poco dinero podemos pues solucionar este problema del plexi. En su interior se esconde un calibre 7120 Shanghai, un calibre de carga manual y que nos ofrece 36 horas de reserva de carga. Eso sí, estamos hablando de un reloj de carga manual que tenemos que cargar periódicamente o bueno, todos los días, pero que sí nos ofrece ese tener en la muñeca un trozo de historia, algo muy vintage, algo muy antiguo que a mí sinceramente me ha gustado mucho y que es un reloj que llevo con mucho gusto y llevo muy a menudo. Otra característica que nos ofrece este reloj es una tapa de rosca trasera y 30 metros de resistencia al agua, pero la parte más bonita es su precio, porque se puede adquirir en AliExpress por tan solo 33 euros. Os dejo abajo el link porque este sí, siempre lo digo, lo he dicho también en la reseña, es un reloj que vale muchísimo la pena. Yo lo llevo teniendo y lo llevo alrededor de 6 meses y sinceramente es una pieza fundamental de mi colección. Así que os dejo el link abajo del reloj, 33 euros, precio increíble. Puesto número 1. En el puesto número 1 he puesto el Addis Dive Pilot, reloj muy famoso y reloj que se ha vendido muchísimo. Este Addis Dive ha sido un Best Buy en AliExpress, ha sido increíble y casi
todo el mundo tiene ya este famoso Pilot de Adizdive. El Pilot de Adizdive cuenta con un diámetro de 39 milímetros, un Lactulac de 49 milímetros, un grosor de 11.8 y una correa de 20 milímetros. Los materiales que componen este reloj son una caja de acero 316L, un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejo, una correa en este caso de acero inox, pero también hay muchísimas opciones con correa de cuero y con correa de caucho. No tenemos bisel porque no estamos hablando de un diver, aunque sí es verdad que el reloj nos ofrece 200 metros de resistencia al agua, una corona de rosca y una tapa de rosca, y también nos ofrece una luminiscencia a niveles de diver, así que estamos hablando de un reloj que es un Pilot con muchas funciones de reloj diver, menos por ejemplo un bisel unidireccional. En este caso no tenemos bisel, pero sí tenemos todas las características para llevarlo a la playa, para llevarlo a la piscina y que no se nos moje el reloj. En el apartado interno tenemos un NH35 famoso calibre de Seiko que viaja 21.600 alternancias horarias, nos ofrece 40 horas de reserva de carga y también carga manual y parada del segundero. Esta joya se puede conseguir en AliExpress por a duras penas 87 euros. También en este caso dejo el link de la versión más barata que he encontrado en AliExpress, os lo dejo abajo. Y chicos, qué deciros, esta ha sido mi pequeña clasifica de los 5 relojes que considero, bueno, de los 5 hay muchos más, pero bueno, solo podía hacer un top con 5 relojes, pero sí hay muchísimos más relojes que considero muy buenos y muy aptos en AliExpress. Si conocéis alguno o si queréis añadir alguno a esta lista, por favor escríbanlo abajo en los comentarios, lo vemos juntos, y también si se puede reseñar, ¿por qué no? Chicos, espero que les haya gustado esta reseña. Si les ha gustado, denle a like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse y vayan a verme en Instagram porque he puesto fotos de algunos de estos relojes con diferentes correas, y espero que les haya gustado el vídeo. Así que chicos, a la próxima, chao.